En este video voy a mostrar el funcionamiento y la construcción de un sistema de control simple con retroalimentación y un controlador proporcional. Consiste en controlar la temperatura de una pecera a un cierto grado de temperatura. Aquí se muestra el funcionamiento del sistema, el cual tiene una entrada, la que es la temperatura ideal, que se compara con la temperatura medida por el sensor. Este arroja un error, el error entra al controlador proporcional y este, al ser controlado, entra a la planta. Si la temperatura marcada es menor a la temperatura ideal, activa el calefactor del agua. Si la temperatura es mayor a la ideal, este apaga el calefactor del agua, para así mantener la temperatura a la temperatura ideal. A continuación, mostraremos la construcción del circuito y de la pecera. Aquí se muestra el circuito utilizado, el cual consta de una placa Arduino, a la cual va conectado una pantalla que muestra la temperatura medida por el sensor. Al circuito va conectado el sensor, que es el sensor DS18B20, el cual es muy exacta su medición. Para controlar el calefactor está conectado al circuito un relay, el cual se activa cuando la temperatura medida por el sensor es menor a la ideal y se apaga cuando la temperatura medida por el sensor es mayor a la ideal. Al ser activado, este activa el switch que lleva adentro y hace que fluya corriente que induce un voltaje para así hacer funcionar el calefactor. Este empieza a calentar hasta que la temperatura marcada supere la temperatura ideal. Vemos que la temperatura marcada por el sensor es de 18.81 grados, la cual es menor a la temperatura ideal, que en este caso queremos que el agua esté a una temperatura de 20 grados Celsius. Al ser menor de 20 grados Celsius, activa el relay, activando el calefactor, que es corroborado por el tester. El calefactor empieza a calentar hasta que la medición de temperatura sea mayor a la temperatura ideal. Vemos que la temperatura empieza a subir hasta llegar a los 20 grados. Cuando esta temperatura medida supere los 20 grados, se apagará el relay. Para evitar las caídas de tensión del relay, fue conectado por un transistor y dos resistencias, así evitando el mal funcionamiento del circuito. Cuando marcó los 20 grados, el relay dejó de funcionar, así mostrado en el tester, por lo que la temperatura queda estable a la temperatura ideal. Mostraremos ahora el funcionamiento del sistema ante una perturbación, la cual es agregar agua helada a la pecera. Agregamos agua helada a la pecera. Donde vemos que la temperatura bajó. Al bajar de los grados que nosotros queríamos que este esté, activa el relay. Y el relay activa el calefactor. Una vez funcionando el sistema, este empieza a calentar. Al perturbar el sistema, vemos que este provocó la disminución de la temperatura a 18.81 grados. Vemos cómo la temperatura empieza a aumentar al hacer funcionar el relay.
Cuando la temperatura marcada por el sensor llega a los 20 grados, la planta empieza a funcionar, así apagando el relay, la cual produce que deje de calentar el calefactor, probado por el tester, el cual el agua se encuentra luego de la perturbación a la temperatura ideal.